Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniela Llana Flores Pasiche y estamos en el curso de Bases Biológicas del Comportamiento Humano y la Conducta. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las áreas de Brodmann. El lóbulo que yo he elegido es el lóbulo frontal, así que les voy a explicar cuáles son las áreas que implican este lóbulo, cuáles serían las lesiones a nivel de estas regiones cerebrales y cómo afectaría eso en nuestro organismo, y también cuáles son las actividades de la vida cotidiana que podremos realizar usando estas áreas. Hoy me acompaña para nuestra exposición un compañero. Él va a ser el invitado para escuchar nuestra exposición. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Torres. Toma asiento. Muy bien. Como continuando con nuestra exposición, vamos a explicar acerca de las áreas de Brodmann. Muy bien. Continuando con la explicación, vamos a hablar de las áreas de Brodmann del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal encontramos estas áreas de Brodmann. Primero tenemos el área número 4, que está ubicada en la región del área motora primaria. Luego tenemos el área número 6, que sería el área premotora. Luego tenemos el área 8, está ubicado a este nivel en la región cerebral. Después tenemos el área 9, el área 10, el área 11 y también el área 12, que está ubicado en estas regiones del cerebro, y eso pertenece al área prefrontal. Después tenemos el área 46, tenemos el área 47 y tenemos el área 45 y el 44, que pertenecen al área de Broca. Muy bien. Ahora, siguiendo con la exposición, este lóbulo corresponde a la tercera unidad funcional de Luria. Eso significa que está encargado de la programación, regulación y verificación de la actividad mental. Muy bien, chicos, ahora vamos a explicar las áreas de Brodmann que están ubicadas en el lóbulo frontal. Tenemos el área 4, que está ubicada en el área motora primaria. Este se encarga de controlar movimientos voluntarios y es de gran importancia a la hora de enviar la orden a los músculos esqueléticos de contraerse o dilatarse. ¿Qué produciría si esta área sufriría algún daño o lesión? Bueno, lo que produciría sería, sus lesiones pueden causar movimientos espásticos y dificultosos, como la epilepsia jacksoniana, y la destrucción de estas áreas pueden causar daños muy graves, ocasionando parálisis en los miembros afectados. ¿Cuáles son las actividades de la vida cotidiana que podemos realizar utilizando esta área? Sería, por ejemplo, coger un balón u algún otro objeto. También sería correr una carrera, y tendríamos también, por ejemplo, recoger los libros cuando vamos a la escuela o al trabajo, los papeles, documentos. Bien. Ahora vamos a hablar del área número 6. ¿Estás comprendiendo la exposición? Sí, se comprende muy bien. Muy bien. Vamos a hablar del área 6, que es el área premotora. Muy bien. El área 6 genera un impulso para desempeñar un movimiento voluntario. Eso significa que no produce los movimientos involuntarios, pero sí nos incita a movernos ante determinados estímulos visuales o auditivos. Por ejemplo, es como que es la sensación de querer movernos, es lo que produce esta área. Muy bien, ¿qué se produciría si esta área sufriera algún daño o lesión? Lo que pasaría si hubiese una lesión a nivel de esta área sería una apraxia. Pero, ¿qué es una apraxia? ¿Tú sabes lo que es una apraxia? No lo sé. Muy bien, vamos a explicar. Una apraxia es una dificultad para ejecutar movimientos diestros secuenciales complejos, tales como caminar y correr, entre otros tantos. Bien. ¿Cuáles son las actividades de la vida cotidiana que podemos desarrollar utilizando el área 6? Sería, por ejemplo, jugar un partido de fútbol o un partido de básquet o vóley. También enderezarse ante una llamada de atención, por ejemplo, cuando te gritan y estás así todo y luego te gritan y ya te enderezas. Ya, por ejemplo, utilizas esta área. Muy bien, continuamos con el área 8. El área 8 se encarga de controlar la musculatura ocular, es decir, los movimientos de los ojos. Por ejemplo,
cuando tú estás aburrido o algo y haces como volteas los ojos, eso es un efecto que produce esta área. Muy bien, ¿qué produciría si esta área sufriera algún daño o alguna lesión? Lesiones en el control ocular frontal dan lugar a la ineficacia en la exploración de imágenes visuales, es decir, una mala visión y un mal enfoque de las imágenes. Muy bien. ¿Cuáles son las actividades de la vida cotidiana que se pueden desarrollar utilizando esta área? Sería, por ejemplo, recordar el camino a casa o a la escuela y también hacer guiños o voltear los ojos de manera voluntaria, como les estaba explicando. Bien, ahora vamos a hablar de un área muy importante porque son dos áreas en realidad, pero juntas conforman un área muy importante que es el área de Broca. Y estamos hablando del área 44 y 45 de Brodmann. Muy bien, el área 44 y 45 forman, como les digo, el área de Broca. ¿Pero qué es el área de Broca? El área de Broca está implicado en la producción y la articulación del lenguaje, tanto escrito como hablado. Muy bien. ¿Qué produciría si esta área sufriera algún daño o alguna lesión? Lo que podría producir serían varios tipos de afasias. Jesús, ¿tú sabes lo que es una afasia? No, no sé lo que es una afasia. Una afasia son dificultades o imposibilidades para entender el lenguaje o incluso para emitirlo. Muy bien. Actividades de la vida cotidiana utilizando esta área. Por ejemplo, escribir un texto, recitar un discurso, cantar una canción. Muy bien. Continuamos con la exposición. Hablemos del área 47. El área 47 está vinculado a la organización y estructuración del lenguaje, como a todo aquello relacionado con la música, específicamente a lo que llamamos la comprensión del lenguaje musical. Muy bien. ¿Cuáles serían las actividades en la vida cotidiana utilizando esta área? Por ejemplo, sería leer una partitura musical o reconocer las notas musicales en una partitura. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las áreas que conforman el área prefrontal, que serían las áreas 9, 10, 11 y 12. Continuamos con las áreas 9, 10, 11 y 12 que corresponden al área prefrontal. Muy bien. La región prefrontal de la corteza cerebral alberga los procesos cognitivos más complejos, como por ejemplo el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación y la organización del tiempo. Muy bien, ¿qué pasaría si ocurriera un daño o una lesión a nivel de esta área? Lo que pasaría sería, sus daños podrían ocasionar una incapacidad de tomar decisiones o efectos similares a los de un retraso mental. La lesión bilateral de esta corteza produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Han habido casos que, por ejemplo, unas personas después de algún accidente se han golpeado esta área y su personalidad ha cambiado totalmente, sus preferencias, incluso su temperamento. Bien, actividades en la vida cotidiana. Por ejemplo, resolver un problema de matemáticas, crear una obra de arte, elaborar esquemas y cuadros estadísticos o, por ejemplo, la creación de hábitos, ¿no? Como por ejemplo una rutina de ejercicios, por ejemplo, hábitos de estudio, lo que implique organización del tiempo. Bien, y por último tenemos al área 46. Bien, el área 46 está conocido como la región prefrontal dorsolateral. Muy bien. Relacionado con el desarrollo de la capacidad de atención, es decir, ayuda a que nos podamos concentrar en tareas específicas. Está vinculado a la memoria de trabajo, es decir, nos permite recordar cómo realizar actividades que ya hemos hecho constantemente. Como por ejemplo, ¿qué actividades podríamos desarrollar en la vida cotidiana usando esta área? La concentración en los exámenes, que es muy importante. Manejar bicicleta, ya que ya anteriormente hemos aprendido cómo hacerlo, simplemente lo recordaríamos y podríamos hacerlo. Y después por ejemplo, bailar nuestra coreografía favorita, que nosotros ya no sabemos los pasos. Muy bien, amigos.
Esto ha sido todo en mi exposición de las áreas de Brodmann implicadas en el lóbulo frontal. Espero que les haya gustado la exposición. ¿Te ha gustado la exposición? Sí, me gustó la posición bastante, de verdad. Muy bien. Cada vez aprendemos un poco más acerca de este lóbulo tan importante. Muchas gracias. Muy bien, ahora pasaré a explicar mi maqueta. La maqueta que realicé es la maqueta del cerebro, en el cual están las 47 áreas de Brodmann que se encuentran distribuidas en todo el cerebro. Muy bien, vamos a poner esta toma para poder señalar las partes. Muy bien, este sería el hemisferio derecho y este sería el hemisferio izquierdo. Lo que estaría en el centro sería el cuerpo calloso que une los dos hemisferios del cerebro. Muy bien. Esta parte de acá sería nuestro lóbulo frontal. La parte de atrás sería nuestro lóbulo occipital. La parte de aquí, el costado, el lóbulo temporal. Y por último tenemos el lóbulo parietal. Muy bien. Ahora señalamos las principales cisuras del cerebro. Bien, tenemos la cisura de Rolando, que es esta de aquí, la que está de color amarillo. Bien. Divide el lóbulo frontal y el parietal. Ahora tenemos la cisura parieto-occipital, que es esta de aquí, que la he hecho de color verde. Y por último, tenemos la cisura de Silvio, que es esta de aquí, pueden ver, de color lila. Muy bien. Que divide el lóbulo temporal y el lóbulo, en el lóbulo temporal, frontal y parietal. Pasan por esto y lo divide. Muy bien. Ahora, las áreas de Brodmann que a mí me han tocado, que pertenecen al lóbulo frontal, como los expliqué en mi exposición, son el área 4, el área 6, el área 8, el área 9, el área 46. Bueno, amiguitos, ahora les voy a explicar cómo hice esta maqueta y los materiales que utilicé. Bueno, para realizar esta maqueta utilicé materiales caseros que podemos encontrar fácilmente, como por ejemplo lana. Bueno, también compré cerámica en frío, que es para hacer la base del cerebro, que es como un relieve así en 3D. Después utilicé montadientes, cartulina, papel bond, plumones y témperas de colores vistosos. Pueden ser colores neones o pueden ser témperas normales. La cosa es que sean de distintos colores y un recipiente de torta para poner el cerebro en una base. Y así lo hice. ¿Ves? Muy rápido y muy sencillo. Gracias. Muy bien, compañeros, profesor, para enriquecer mi exposición les hablaré acerca de un caso muy conocido en el mundo de la medicina y neurociencias, que es el caso de Phineas Gage, como él, con un accidente en su lugar de trabajo, pudo cambiar su vida y su personalidad más que todo. Bien, les voy a contar. En el mes de septiembre de 1948, la vida de un joven capataz de la línea de ferrocarriles dio un vuelco a partir de un accidente laboral. Es un terrible accidente laboral. En ese momento su trabajo consistía en volar rocas con explosivos para permitir el paso a las vías del tren. Y necesitaba colocar pólvora y arena en un agujero perforado en la piedra. Bien. Lamentablemente, un error en el procedimiento hizo que cuando este obrero intentaba compactar la pólvora colocada en la cavidad, utilizando una barra de metal, saltase una chispa. La explosión de la mezcla se produjo a escasos centímetros de la cara del joven y como resultado la barra de metal de 1 metro de longitud y 3 centímetros de diámetro le atravesó el cráneo, antes de aterrizar a más de 20 metros donde se encontraba inicialmente. Muy bien. Bien. Phineas Gage, que era el nombre del obrero, recobró la conciencia unos minutos más tarde. Y con un agujero que trazaba una diagonal desde sus mejillas hasta la parte superior de su cabeza,
gran parte de sus lóbulos frontales del cerebro habían dejado de existir. Sin embargo, Phineas Gage no solo sobrevivió a la experiencia, sino que fue capaz de recobrar la mayor parte de sus habilidades mentales y pasó a la historia como uno de los casos más estudiados en los campos de la medicina, la neurociencia y la psicología. Muy bien. En todo esto que podemos encontrar, el doctor Harlow, que es el doctor que lo atendió, fue el que pudo describir cómo su personalidad había cambiado, ya que antes era un capataz amable y diligente, se volvió una persona muy irritable y que siempre era muy conflictiva con sus compañeros de trabajo. Por eso dejó su trabajo y se fue a trabajar a Chile y posteriormente regresó a Estados Unidos, donde lo atormentaban sus ataques epilépticos, los cuales le causaron la muerte. Bien, como les contaba del obrero que murió a la edad de 36 años en 1860. Bien, ¿por qué es relevante este caso? Porque este episodio histórico es una parada obligatoria en muchas carreras universitarias relacionadas con las neurociencias y la conducta, porque fue uno de los primeros ejemplos bien documentados de cómo se vio cambios materiales en el cerebro, modificaban no solo capacidades cognitivas, sino también aspectos de psicología que tradicionalmente se han asociado al alma, es decir, a la manera de ser y la esencia de los seres humanos, o sea, nuestra personalidad. Muy bien, amigos, eso sería todo por mi parte en la exposición. ¿Qué te ha parecido la exposición, Jesús? Me pareció muy interesante y de verdad he aprendido unas cosas nuevas. ¿Te gustó cómo expliqué? Sí, ¿He sido clara? Sí, ha sido muy clara, muy precisa en los puntos. Muy bien, gracias por su atención y será hasta una siguiente oportunidad. Me despido.